plantearles una pequeña introducción. Una identidad leve. Identidad es, en lo general, un conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que algo sea reconocido sin posibilidad de confusión con otro. En lo social, conciencia que tiene un individuo de su pertenencia a uno o varios grupos sociales, a un territorio con la significación emocional y valorativa que resulta de ello. Yo declaro y me hago cargo de lo que digo: los bahienses tenemos demasiados reproches con nuestra ciudad y deberíamos de alguna forma conciliarnos con nuestra identidad y valorar más nuestro territorio y las ventajas competitivas que disponemos, no solo como ciudad-puerto, a largo a la ciudad de Punta Alta también en este concepto, sino como región, arrancando por la bahía y hacia los confines del Interland portuario. Ya no podemos hablar más de que Bahía Blanca alcanza de las vías y de Villamitre, ya no es más Bahía Blanca. Tenemos que aprender a tener un criterio mucho más grande de nuestro territorio y de alguna forma valorar más lo que tenemos. Si hoy le preguntáramos a un bahiense promedio, seguramente la gente preparada lo entienda, si le preguntamos: ¿Bahía Blanca es una ciudad estratégica? Y yo creo que la mayoría no tendría que decir. Podría no, porque Neuquén, o porque las otras localidades, o porque Nueva York, o porque Roma. No. Las identidades pueden tener las ciudades muy famosas y ciudades intermedias como la nuestra, con un territorio y un montón de oportunidades. ¿Por qué una identidad estratégica? ¿Por qué propuse este tema? Yo voy a tratar de justificar este concepto centrándonos en el periodo fundacional, ya que no es posible tratar en estos minutos de ofrecer un perfil territorial y de las distintas etapas en que la Bahía Blanca fue desarrollando sus ventajas competitivas, en las que se perfiló como una ciudad puerto estratégica, ciudades estratégicas en este momento también como Punta Alta. Este es nuestro estuario, pero tenemos que pensar en nuestro Interland también. Territorio, originarios y navegantes. Les voy a contar nuestra historia. Hace 20.000 años se empezó a formar nuestro estuario. Hace 7.000 años, los arqueólogos de nuestra región encontraron esta maravilla que es el sitio Montehermoso 1, Montehermoso 2, con las pisadas. Hay muy poquitos de estos en el mundo. Encontraron objetos, después de tantos años de mareas, encontraron objetos de madera que demostraron que esa gente ya iba mucho más al norte y se vinculaba con otros pueblos de mucho más al sur. De manera que los que conocemos como originarios cuando llegaron los españoles, los tehuelches, o como ellos mismos llamaban los guenaquén, eran pueblos pámpidos, nómades, que recorrían todo el territorio siguiendo a las cuadrillas, a las manadas grandes de guanacos. Y acá empezamos a encontrar algunos aspectos de nuestra identidad. Ustedes fíjense, si analizamos las trilladas aborígenes, diríamos que ya en 1580, Juan de Garay, en la segunda fundación de Buenos Aires, recorre hasta el sur, va a Mar del Plata y encuentra textiles trasandinos. Los textiles son una gran ventaja que los pueblos trasandinos y andinos tenían a través de los grandes imperios como el incaico. Si ustedes ven, Bahía Blanca ya era un nudo de rastrilladas, porque hay otra que era más seca, pero se podía ir, venir. Hay otras travesías que son mucho más difíciles. Bahía Blanca iba hasta el sur. Y esos pueblos que se encontraron acá transcurrían en estos lugares. Y los tehuelches, cuando con los españoles se hacen de los caballos, llegan hasta mucho más arriba y hasta los confines del sur. Hace 500 años apareció en nuestro estuario este galeón, la nao Victoria. La nao Victoria estaba capitaneada de una flotilla
por Hernando de Magallanes. No digo 500 años, pero son casi 500 años. Hace 500 años, o casi 500 años, esto será el 13 de febrero de 2020, estaremos celebrando los 500 años del descubrimiento de nuestra bahía. Fíjense qué hecho notable, porque pensamos que por ahí la Bahía Blanca se fundó porque había un loco a caballo y había indios que corrían como locos de un lado para el otro gritando, la barbarie, la civilización, y no es así, hay mucho por explorar en nuestra historia y que se está detectando últimamente. Este hombre dio inicio a la vuelta al mundo que terminó Sebastiano Elcano. Y qué casualidad, ese 13 de febrero de 1520 entró a la Bahía Blanca. Fíjense qué dato interesante, ¿no? Antonio Pigafetta, que venía a la expedición, nos ubica en un mapa en 1522. Mapa que no lo presenté, porque es espantoso realmente y es casi inidentificable. Pero esta carta Orbis Terrestris de Strogen, de Flandes, en 1598, marca claramente la bahía de los Bajos Anegados. Ustedes fíjense, hace 500 años estamos en el radar de Europa como bahía. Los españoles no le dieron demasiada trascendencia a la territorialidad. ¿Por qué? Porque claro, ellos estaban concentrados en extraer el oro, la plata, el potosí, y solamente fundan el virreinato en 1776, lo confirman en 1778, porque las grandes potencias estaban en los albores de la revolución industrial. Entonces empezaban a estudiar territorios y ante la alarma que a España le resultó tener territorios despoblados, en 1779 fundó Carmen de Patagones. Ustedes fíjense que tardíamente se descubrió la boca del Río Negro, el Río Colorado, el Coyuncura, y en 1782 tenemos un camino que nosotros no lo conocemos en Bahía Blanca, pero que está documentado, el camino real entre Patagones y Buenos Aires, que pasaba muy cerquita acá en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? ¿Por qué la fundación estratégica? Y acá me voy a detener más y ir más rápido. Fíjense, yo les pongo 1818 y 1828. ¿Por qué 1818? La batalla de Maipú. Pero César, ¿qué tiene que ver la batalla de Maipú con nuestro territorio, con Bahía Blanca? Sí tiene mucho que ver, porque en esa batalla San Martín derrota parcialmente a todas las fuerzas realistas que retroceden hacia el sur de Chile, comienza la guerra a muerte. En ese grupo de gente que resistía en favor de las banderas del rey de España, había soldados del ejército, había aborígenes araucanos que eran realistas y había hacendados también que apuntaban a defender todavía y a sostener, soñaban con sostener la causa del rey. Esas fuerzas fueron empujadas por el ejército republicano de Chile y fíjense qué tardíamente empiezan a entrar en nuestro territorio los borogas realistas, que eran araucanos de extracción boroga, que empujados por el ejército de Chile entran a nuestro territorio a buscar los ganados que había, con lo que generó un problema importantísimo de convivencia con los pueblos originarios que mencionaba, los tehuelches, ¿no es cierto? Estoy yendo muy rápido para tratar de ocupar el tiempo necesario. Sucede que la confrontación va cediendo cada vez más las fuerzas realistas, y fíjense en qué forma muy tardía, en 1827, cuando ya había sucedido la batalla de Ayacucho, cuando ya se daba por terminada la guerra de independencia, había todavía realistas, los Pincheira, los hermanos Pincheira, que terminó convirtiéndose en una banda de militares realistas, de hacendados exiliados y de araucanos que eran de origen realista, ocupan también el territorio haciendo un estrago gigantesco en los pueblos originarios, porque ¿qué sucedía? Toda esta gente tenía que proveerse, sobre todo los guerrilleros, proveerse de ganado, no tenían recursos, entonces lo más fácil era asaltar a las tolderías. Eso se ve muy, muy claramente en Parchape, en las memorias de Parchape, que son exquisitas. ¿Qué sucede? Y vuelvo un poquito para atrás antes. Ustedes fíjense que esta situación se está dando en 1800,
19 que llegan los primeros, 1827 también llegan republicanos, araucanos republicanos persiguiendo a los pincheiras, a los otros araucanos. Había un problema gigantesco, pero a la vez la inteligencia argentina, la inteligencia me refiero a la hipótesis de conflicto que ya se manejaba desde que terminó la guerra de la independencia, la que nos quedaba era más arriba acá, los portugueses y después el Imperio del Brasil. ¿Qué tenían pensado? El general Las Heras, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, empezó a pensar, es muy fácil sitiar Buenos Aires, si posiblemente tengamos una guerra con Brasil. Tenemos solamente en el río Salado un pequeño apostadero, pero ni siquiera un apostadero, un muellecito. Y después, nada, hasta Patagones, que si bien un puerto fluvial, era importantísimo para la salida, en el caso de ancladero de nuestras naves. Una hipótesis que se estuvo manejando, empezaron a investigar, a explorar la Armada. En 1824 se detecta lo que hoy es la base naval Puerto Belgrano, los pozos de Belgrano, porque vino el bergantín Belgrano. Teníamos un desconocimiento notable de nuestro territorio. Entonces se dio otra situación. Los estancieros propusieron a Martín Rodríguez a partir de 1820 avanzar sobre estos territorios. Rosas le había dicho a Martín Rodríguez, Rosas es un hacendado, un hombre que conocía muy bien su gente, hablaba araucano, tehuelche, le dice, cuidado, no todos los aborígenes son lo mismo. Hay muchos que se quieren integrar, ya están trabajando como peones en la línea del Salado, que era donde llegaba a la frontera en ese momento, y hay otros que están invadiendo u otros que están radicados, pero no son belicosos, viniendo de Chile, ¿no es cierto? No, Martín Rodríguez logró lo que nadie podía lograr con 3 agresiones violentas contra los aborígenes, que fue unirlos a todos en contra de la frontera. Dejamos un paréntesis ahí, porque la hipótesis de conflicto en un momento se confirmó. A través de los 33 orientales se trata de recuperar la provincia oriental, Uruguay, digamos, lo que ahora es Uruguay. Las provincias unidas de La Plata, que no están divididas todavía como Uruguay, como propio territorio, vencen en Ituzaingó. En esa guerra los corsarios argentinos hacen gala de un gran libertarismo porque liberan montones de barcos negreros. ¿Por qué? Porque era pegarle a la economía de ellos. ¿Por qué atacamos barcos negreros? Porque les destrozamos la economía y es un daño de poder liberarlos además. Y todos los liberados no iban a Buenos Aires, sino que llegaban, nuevamente llegó a este mapa, iban a Patagones. Por eso muchos de los que venimos de Patagones somos morochones. Entonces había como 300 y las hipótesis que se tenían se concretaron más fuerte todavía porque tenían la idea de que podían los brasileños abrir otro frente en el sur, aprovechar toda esta inquietud, efervescencia que había en los distintos pueblos, y como en las películas de la Segunda Guerra, sale el submarino, que vienen algunos a apoyar a los maquis y a las resistencias, bajaron brasileños para ver si se podía abrir un frente a la República. Nosotros la habíamos vencido en Ituzaingó, 20 de febrero de 1827, pero antes y muy poco después se confirmó que venían, porque en la batalla de Patagones los brasileños trataron de tomar la base que teníamos nosotros de corsarios. Fue una hazaña tan grande esta que no aparecen en los libros de historia, pero fíjense si hubieran triunfado los brasileños y por la mínima fuerza que lleven atacaban al sur, hubieran destruido a nuestra Nobel República. Así que se confirmó esa hipótesis de conflicto. Entonces, en ese marco de la guerra del Brasil, que se inició en 1825, a fines de 1825 y terminó el 27 de agosto de 1828, nuestra fundación está dentro de la guerra del Brasil, surgen una propuesta de Rosas que era avanzar, ya teniendo la experiencia que la hipótesis de conflicto se concretó,
decir los brasileños quieren tomarnos el sur del país, surge la propuesta de Estomba, y este señor, el coronel Dorrego, en este caso el gobernador Dorrego, en el plan de estrategia de defensa nacional, pone en valor político ante la Asamblea bonaerense para presentar ese proyecto que tenía por iniciativa alargar la frontera para poder llegar más cercano a Patagones, que no quede tan aislado, y algo que él mismo dice en su presentación: una consideración muy principal a favor de esta frontera consiste en la adquisición de un puerto sobre el mar. Miguel, ¿viste? Un puerto sobre el mar, que en el transcurso de algún tiempo será un establecimiento importante. Fíjense la importancia que tenía ocupar la bahía ante el problema estratégico que nos ofrecían nos generaban los brasileños. Así que esto fue el 10 de noviembre, fue aprobado el avance de la frontera. Hay dos personas que fueron claves. Juan Manuel de Rosas, que llevó adelante el proyecto, acordó con los caciques tehuelches, no como hizo Martín Rodríguez, que los atacó, sino que pidió la autorización, dialogó, parlamentó. Tuvo muchos problemas políticos, porque cuando juntó 2.000 o 3.000 paisanos, el propio gobierno dice: estamos generando alguien que nos va a atacar. Entonces, como le tenían un poquito de desconfianza, Dorrego lo cortó del proyecto, lo sacó, le empezó a recortar, por eso son problemas políticos. Estomba lo suman porque era un hombre que había estado combatiendo con San Martín, con Belgrano y con el propio Bolívar, condecorado por todos, y era un hombre que tenía capacidad gerencial, era un coronel que había manejado brigadas. ¿Y por qué digo capacidad gerencial? Era alguien que sabía manejar un ejército que podía ser de 1.000, 2.000, 500 hombres, pero con una gran logística. Esa gran logística necesitaba de gente que sea, gente que sea capaz para que no pase lo que había sucedido con Martín Rodríguez, que quiso fundar Bahía Blanca en 1824 y fracasó en la isla Cantarelli, muy cerquita. ¿Por qué? Por la desorganización con que se había hecho. Cuando fue corrido y humillado de alguna forma, Rosas estaba tan concentrado en el proyecto que siguió trabajando junto a Estomba. Porque Estomba era un militar reconocido, no solamente en las capacidades, condecorados por su patriotismo, y un hombre muy republicano, pero el que sabía de cómo se hacía una fundación que, ustedes que son gente de perfil técnico, ¿cuánto costaba el metro en esa época de zanjeado? Bueno, eso lo sabía Rosas, porque en la logística había que traer las palas, los picos para fundar una ciudad, y todos los corrales no había alambrado, entonces todo era zanjeado. ¿Cuánto era el zanjeado? ¿Cuánto se le pagaba a peón por día? Realmente fue una proeza esta campaña fundadora de Bahía Blanca, y ya vamos terminando, que esa parte de Tandil, por el trabajo de Estomba, fue fantástico. El cacique Tetruel. ¿Hay alguna calle del cacique Tetruel acá? No. En Bahía Blanca ninguna. Esperemos que la haya, porque este hombre recibió, siendo el que tenía la potestad en este territorio, autorizó a pasar a Estomba y lo recibe con bandera argentina. El 11, la misión era sumamente difícil, la que hizo Estomba. ¿Por qué? Porque era terrestre y marítima, con un gran apoyo logístico desde el mar. Y lo notable es que el 2 al 3 de abril se descarga el primer lote de maderas y de enseres y de distintos materiales que servían para fundar la fortaleza. Quiere decir que el puerto de la Esperanza se fundó antes que la ciudad, que tiene su día de fundación el 11 de abril, si bien Estomba llegó el día 9. Realmente hizo un trabajo excepcional. Si uno revisa todas las órdenes que le dio el ministro de Guerra en ese momento, las cumplió absolutamente todo. Me quiero detener medio segundo en esta Torre de Babel del Sur. Algo que condicionaba más la tarea de Estomba es que había soldados negros, por ahí no se sabe mucho, soldados de caballería entrerrianos, del 7 Caballería. Vinieron en auxilio caciques republicanos chilenos. Venancio Cañopán nació en Chile, pero bien merece llamarse bahiense. Cacique Tetruel, de origen guenaken. El paisanaje,
Me están faltando los marineros franceses, Estomba era uruguayo y los navegantes que venían eran ingleses, muchos de ellos que los trajo el almirante Brown, y algunas pocas mujeres que fueron extraordinarias. Dominga Godio fue una misionera que dio luz al primer vallense de la fortaleza, ¿no? Que se llamaba Faustino. Era una misionera casada con un soldado de la fortaleza llamado Espina, que después falleció. Fíjense, estos son nuestros primeros recursos humanos, una de las fortalezas más grandes que tenemos ahora en la ciudad. En este lugar fue donde estaba el puerto. Esto era el arroyo Naposta, es el arroyo Naposta todavía, y ahora fíjense el canal principal y todo lo que es el consorcio. Para cerrar, 3 conceptos. El primero, la primera defensa de Bahía Blanca, todos diríamos, sí, peleamos contra los indios. No, la primera defensa contra Bahía Blanca fue contra los Pincheira, guerrilleros chilenos realistas. Venían con la bandera del rey y desfilaban adelante, está documentado, desfilaban adelante de un cuadro del rey y le rendían honores. Con lo que les quiero resaltar la trascendencia que tiene ese territorio, cuando les mostraba las rastrilladas, ese corredor hacia lo trasandino, y de ahí viene el trasandino del sur, nuestra oportunidad ahora en Vaca Muerta. Fíjense que los primeros que tenemos, el corredor ese era tan activo que los primeros que nos atacan son guerrilleros chilenos, con el apoyo a la fortaleza de fuerzas del ejército de Chile también, hay que valorarlo. El subteniente Montero estaba a cargo de soldados de Chile. Estomba decía, es la mejor ubicación que puede presentar la campaña en esta parte de la costa, por la inmediación a su buen puerto y la reunión de excelente agua y la mejor tierra vegetal, pastos abundantes, combustible para muchos siglos, y por cuya reunión de circunstancias está llamado para ser algún día uno de los establecimientos de más interés en la provincia de Buenos Aires. Esto lo decía Estomba, un visionario. Dorrego y Rosas también lo fueron. Ahora, fíjense, 52 años después, Cerri, que había estado en esa Bahía Blanca fronteriza, un italiano, Daniel Cerri, que llegó, el único de los legionarios, llegó a ser general, decía, en septiembre, el 26 de septiembre de 1884, cuando llega el tren al puerto, el tren llegó hasta ahí, y en esa fiesta, que fue un día de gloria para Bahía Blanca, a él lo hicieron, justamente unía la fortaleza protectora y la fortaleza que tenía la bahía moderna, y decía, la locomotora, obedeciendo como por encanto, vuela sobre un puente colosal de hierro, se une y se abraza con los espumantes olas del Atlántico y abre de par en par una gigantesca puerta al mundo. Hoy es lo que nos representa el consorcio de gestión, las oportunidades maravillosas que tenemos a norte, a sur, a oeste y al este con el mar. Y acá termino para no pasarme de mi tiempo. Hay mucho más para hablar de la Legión Italiana, de su identidad de bahienses cultos, que hoy Bahía Blanca tiene como ciudad culta, pero qué mejor ahora que eso que prometía en 1884 Daniel Cerri lo continúe, ni más ni menos el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto. Muchas gracias.